Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Caso Betty y Barney Hill. No eran locos. No eran drogadictos. No buscaban fama. Betty y Barney Hill eran una pareja común, pero una noche de septiembre de 1961, algo los hizo detener su coche en una carretera desierta. Algo que no era humano. Lo que vivieron esa noche no solo destruyó su paz. Cambió para siempre la historia de las abducciones alienígenas. Este es el caso real del matrimonio Hill. La noche del 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney Hill regresaban de unas vacaciones en Canadá. Iban por una carretera rural en New Hampshire, en Estados Unidos. Era pasada la medianoche. No había luces, ni otros autos, solo los árboles y la carretera que parecía no terminar nunca. Betty, que miraba por la ventana, fue la primera en notar algo. Una luz brillante en el cielo, muy brillante, y lo peor, parecía seguirlos. Barney intentó restarle importancia. Debe ser un avión o un satélite, dijo. Pero la luz no desaparecía. Cambiaba de dirección. Subía. Bajaba. Se detenía. Finalmente, el miedo fue más fuerte. Barney detuvo el coche, tomó sus binoculares y salió. La luz estaba ahora más cerca. No era un avión. Barney aseguraba que vio una especie de nave, con ventanas. Detrás de esas ventanas, figuras humanoides lo miraban. «Nos están observando», gritó, y regresó corriendo al auto. Poco después, todo se volvió negro. La noche del 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney Hill regresaban de unas vacaciones en Canadá. Iban por una carretera rural en New Hampshire, en Estados Unidos. Era pasada la medianoche. No había luces, ni otros autos, solo los árboles y la carretera que parecía no terminar nunca. Betty, que miraba por la ventana, fue la primera en notar algo. Una luz brillante en el cielo, muy brillante, y lo peor, parecía seguirlos. Barney intentó restarle importancia. Debe ser un avión o un satélite, dijo. Pero la luz no desaparecía. Cambiaba de dirección. Subía. Bajaba. Se detenía. Finalmente, el miedo fue más fuerte. Barney detuvo el coche, tomó sus binoculares y salió. La luz estaba ahora más cerca. No era un avión. Barney aseguraba que vio una especie de nave, con ventanas. Detrás de esas ventanas, figuras humanoides lo miraban. «Nos están observando», gritó, y regresó corriendo al auto. Poco después, todo se volvió negro. Cuando recuperaron la conciencia, estaban de nuevo manejando por la carretera, como si nada, pero algo no cuadraba. El trayecto que debía durar 4 horas, les tomó casi 7. Ambos tenían una sensación extraña en el cuerpo. Betty notó que su vestido estaba rasgado. Barney tenía los zapatos rayados, como si los hubieran arrastrado. El reloj de ambos se había detenido, y no podían recordar nada entre el momento en que vieron la luz y el instante en que volvieron a manejar. Durante las siguientes semanas, comenzaron a tener síntomas que no sabían explicar. Barney, por su parte, desarrolló úlceras, ansiedad extrema y un miedo irracional a mirar el cielo. La pareja decidió buscar ayuda médica. Fueron derivados al psiquiatra Dr. Benjamin Salmon, quien sugirió usar hipnosis regresiva para explorar los recuerdos bloqueados. Lo que revelaron esas sesiones heló la sangre de todos los presentes. Bajo hipnosis, ambos describieron lo mismo, sin haberlo conversado entre ellos previamente. Dijeron haber sido detenidos por seres no humanos, de piel grisácea, grandes cabezas y ojos negros alargados. Fueron llevados a una sala clínica dentro de una nave. A Betty le insertaron una aguja larga en el ombligo, como parte de un examen ginecológico. A Barney le colocaron una especie de dispositivo en la cabeza. Dijo no poder moverse, pero sentía como algo lo observaba por dentro. Ambos coincidieron en algo, no era dolor físico, era una invasión mental. Durante la hipnosis, Betty describió un mapa estelar que había visto en la nave. Un mapa tridimensional donde los extraterrestres le mostraron de dónde venían. Años más tarde, astrónomos identificaron que ese mismo patrón de estrellas coincidía con un sistema llamado Zeta Reticuli, algo que Betty no podía haber sabido en los años 60. ¿Fue coincidencia? ¿O evidencia? Después de la publicación del caso,
El gobierno estadounidense nunca negó directamente la historia, pero se mantuvo en silencio. Los Hill fueron ridiculizados por algunos, pero apoyados por otros. Nunca cambiaron su relato. Nunca buscaron fama. Y ambos vivieron con secuelas el resto de sus vidas. Bernay murió en 1969, apenas 8 años después del suceso. Betty siguió dando entrevistas hasta su muerte en 2004, asegurando lo mismo una y otra vez. Nos llevaron. Nos estudiaron. Y nos devolvieron, pero algo en nosotros cambió para siempre. 5 días desaparecido, el caso Travis Walton 1975. Noviembre de 1975. Noche cerrada en el Bosque Nacional de Sitgraves, Arizona. 7 leñadores avanzan lentamente por un camino forestal, dentro de una camioneta que vibra y cruje con cada bache. Han trabajado desde el amanecer talando pinos gigantescos y ahora, rendidos, solo desean llegar a Snowflake para cenar y dormir. Ríen, bromean, sacuden el serrín de la ropa. El conductor, Mac Rogers, mantiene la vista al frente, mientras Travis Walton, de 22 años, mira distraído el cielo tachonado de estrellas. A las 18:10 todo cambia de golpe. A la derecha del sendero, entre los troncos, estalla un resplandor azul eléctrico, intenso, pulsante, imposible de confundir con cualquier luz terrenal. El motor se apaga. El silencio devora el bosque. El aire parece cargado de electricidad estática. Los vellos de los brazos se erizan. Mike pisa el freno y todos se asoman a las ventanillas, incrédulos. Ante ellos flota un disco metálico de unos 6 metros de diámetro, suspendido a escasos metros del suelo. Gira lentamente sobre sí mismo y emite un zumbido grave que retumba en el pecho. Sin medir las consecuencias, Travis abre la puerta, salta al sendero y avanza hacia el objeto como hipnotizado. Sus compañeros gritan su nombre, le ordenan volver, pero él no escucha, los ojos le brillan reflejando la luz azul. Cuando está bajo la nave, un haz fulminante cae sobre su pecho. Su cuerpo se arquea, se sacude como golpeado por una descarga gigantesca y sale despedido hacia atrás, chocando contra la hojarasca. Queda inmóvil. El pánico estalla dentro de la camioneta, los hombres creen que Travis ha muerto, tal vez calcinado. Mac engrana primera, pisa el acelerador y la camioneta ruge cuesta abajo, alejándose de la luz que sigue pulsando entre los árboles. A 1 kilómetro de distancia, la razón vence al terror. Mac detiene el vehículo. Uno de los leñadores solloza, otro reza en voz baja. Todos coinciden, no pueden abandonar a Travis. Regresan despacio, pero el claro está vacío. El disco se ha ido, no hay rastro de su amigo, salvo su gorra sobre el suelo húmedo. Buscan durante horas con linternas que apenas perforan la neblina. Llaman su nombre hasta que la voz se les quiebra. Finalmente descienden a Snowflake y dan parte al sheriff Marlon Gillespie. Un rayo de luz se llevó a Travis Walton. La noticia corre como pólvora. Esa misma madrugada, policías, voluntarios y perros de rastreo se internan entre los pinos nevados. Los helicópteros de la patrulla forestal sobrevuelan la zona. Ni una huella, ni una prenda, ni la menor señal de lucha. Al amanecer, la prensa publica titulares sobre el rayo del bosque. Los 6 testigos son interrogados durante horas, se someten al polígrafo y responden cientos de preguntas. 5 superan la prueba sin inconsistencias, el sexto resulta indeterminado por un ataque de ansiedad, no por engaño. Aún así, una sombra de sospecha recae sobre ellos. ¿Ocultan un homicidio? ¿Inventan la abducción para encubrir una pelea? Pero no hay cadáver, no hay arma, no hay sangre. Solo un vacío. Pasan los días y el caso se torna un circo mediático. Familias enteras se plantan en la carretera con prismáticos, convencidas de ver platillos en el horizonte. Predicadores citan el apocalipsis. Investigadores ovni levantan campamentos improvisados. Mike Rogers, exhausto, apenas puede hablar. Steve Pierce, el más joven, se encierra en su casa y rechaza entrevistas. El contrato maderero que tenían con el servicio forestal se pierde, la empresa rescinde, temiendo la mala prensa. Mientras tanto, la búsqueda continúa, la nieve fresca muestra cada mañana el mismo mensaje, ninguna pisada nueva. 5 noches después, el 10 de noviembre a las 05, el teléfono de la hermana de Travis suena.
Al otro lado se escucha una voz ronca, apenas un susurro: soy yo, vengan por mí, estoy en la gasolinera de Heber. Mickey y el cuñado de Travis conducen a toda velocidad. Encuentran al joven acurrucado detrás de una cabina telefónica, completamente desnudo, con la barba crecida y la piel macilenta. Teme la luz de los faros, se cubre el rostro. No recuerda cómo llegó allí. Repite una y otra vez: hagan que se apaguen las luces. Lo llevan al hospital, ha perdido 10 kilos, sufre deshidratación severa, presenta múltiples hematomas y 2 pequeñas marcas triangulares detrás de la oreja derecha, como si hubieran insertado agujas. El reloj interno de Travis indica que solo han pasado unas pocas horas, ignora que estuvo desaparecido 5 días completos. En las siguientes 36 horas, Travis duerme a intervalos, sacudido por pesadillas. Cuando despierta, describe flashes confusos: un techo metálico hexagonal, figuras grises de ojos almendrados inclinadas sobre él, una máscara transparente que le cubre la cara, un brazo mecánico que le explora el abdomen, una sustancia gelatinosa que le cubre el pecho. Habla de un pasillo curvo iluminado por un resplandor lechoso sin fuente visible, de un ser humano alto, casi nórdico, que lo guía sosteniéndole el hombro sin pronunciar una palabra, de una pantalla que muestra estrellas deslizándose como ríos de fuego, y después, nada. Oscuridad. Frío. Despertar en el asfalto junto a la carretera. Para separar realidad de delirio, el psicólogo James Harder aplica hipnosis regresiva. Grabadoras giran mientras Travis desciende por capas de memoria. Su relato se vuelve coherente, describe la nave, los seres, el dolor repentino y la sensación de que su mente era examinada más a fondo que su cuerpo. Dice que los seres grises se comunicaban sin voz, con miradas que atravesaban el pensamiento. Dice que vio cuerpos flotando en cápsulas translúcidas, aunque no sabe si eran humanos o algo distinto. Dice que el ser rubio, el único humano allí, jamás abrió la boca, pero le transmitió calma con un simple gesto. Cuando recuerda la inserción de la aguja en la nuca, tiembla, se cubre las orejas y suplica detener la sesión. El audio de esas hipnosis se filtra a la prensa y provoca escándalo. El National Enquirer paga $5,000 por la exclusiva. Programas de televisión llevan a Travis de estudio en estudio. Frente a cámaras, su voz tiembla, pero no cambia una coma de la historia. Los escépticos responden: todo es fraude para lucrar. Argumentan que Mike necesitaba dinero tras perder el contrato maderero, que el caso es perfecto para Hollywood. Sin embargo, los registros bancarios demuestran que el grupo no cobró sumas significativas y que, lejos de enriquecerse, cargó con estigma y burla pública. En 1993, la película Fire and the Sky reaviva la controversia. El estudio dramatiza los hechos. La escena de abducción muestra un terror corporal que hiela la sangre. Travis, ya adulto, asiste al estreno, reconoce solo fragmentos de verdad y asegura que la realidad fue todavía más fría y clínica, menos cinematográfica, más insoportablemente neutra. Desde entonces da conferencias, publica un libro y se somete de nuevo a polígrafos, todos superados. Ninguno de los 6 testigos ha desmentido nunca lo declarado aquella semana de 1975, a pesar de las amenazas, las ofertas de dinero para contradecirse o la tentación de encajar de forma normal en la sociedad. Décadas después, un equipo de físicos mide luminiscencia residual en el claro donde todo ocurrió, detectan picos inusuales de radiación ionizante, demasiado bajos para dañar, demasiado altos para ser naturales según los estándares del entorno. No prueban nada concluyente, pero reabre preguntas que nadie puede sellar. Travis, ya canoso, conserva fobia a las luces intensas y a los espacios cerrados. Cada aniversario del suceso evita la ruta Snowflake River. Aún así, cuando alguien le pregunta si volvería a aquel bosque para obtener respuestas, responde que no, porque sé que no hallaría respuestas, y quizá me hallaría a mí mismo flotando otra vez en aquella luz. Hoy el caso sigue en archivos del FBI tachados de negro, en foros ufológicos, en documentales que buscan reavivar el misterio. La ciencia oficial calla o esboza medias sonrisas, las páginas amarillas recogen testimonios nuevos de luces en la zona. Y el bosque, alto, denso, silencioso, se alza igual que aquella noche, esperando el crujido de una camioneta y el instante en que un hombre curioso decida bajar para mirar el cielo. Tal vez la lección más perturbadora sea sencilla:
no importa cuántas veces se repita la historia, cuántas pruebas se acumulen a favor o en contra. Porque si una sola parte de lo que Travis vivió es cierta, eso significa que cualquier camino rural, a cualquier hora, puede transformarse en un umbral. Significa que cuando el motor se ahoga y las estrellas parecen temblar, no está solo. Significa que existe una luz que no calienta, que rasga la noche como un bisturí, y que espera el momento exacto en que te atrevas a dar un paso demasiado cerca. Y esa posibilidad, la de ser arrebatado, estudiado y devuelto sin explicación, es, en sí misma, suficiente para congelar la sangre de cualquiera que se interne en los bosques de Arizona después del anochecer. El caso Pascagoula, Charles Hexen y Calvin Parker, 1973. 11 de octubre de 1973. La bruma del atardecer se desliza sobre el río Pascagoula, Mississippi, envolviendo los barcos abandonados y los pilares oxidados de la antigua fábrica naval. Charles Hexen, 42 años, y Calvin Parker, 19, acaban de terminar su turno en los astilleros y buscan un remanso de paz. Se instalan en un viejo embarcadero de madera, cañas en mano, el agua lamiendo suavemente los postes cubiertos de musgo. La noche huele a salmuera y gasóleo. Solo el croar distante de las ranas y el zumbido de las chicharras acompañan sus murmullos cansados sobre la paga y el calor. El sol se hunde. El cielo pasa de un malva polvoriento a un violeta casi negro. De pronto, un golpe metálico resuena río abajo, como si una cadena hubiera caído desde alguna grúa olvidada. Ambos se giran, atentos, pero no ven a nadie. Entonces aparece la luz, primero un tenue resplandor azulado que se refleja en las crestas del río, luego una esfera cegadora flotando a menos de 30 metros sobre el agua, del tamaño de una camioneta, girando sin hacer olas, emitiendo un zumbido que vibra en los huesos. Calvin siente que las rodillas le fallan. Charles, excombatiente de Corea, lucha contra el impulso de huir. Antes de que puedan moverse, de la esfera emergen tres figuras que no se posan, sino que se deslizan en línea recta. Miden poco más de 1,5 metros, piel grisáceo plateada como piel de elefante recién mojada. Sus extremidades son cilíndricas y rígidas, en lugar de manos, terminan en pinzas sin dedos. Sus cabezas carecen de cuello, un bulbo con dos protuberancias cónicas donde deberían estar nariz y orejas, y una línea vertical donde acaso exista una boca. A cada paso, o desliz, el zumbido sube de tono, como si la noche estuviera a punto de partirse. Calvin suelta la caña. Charles, petrificado, nota un hormigueo que le sube por las pantorrillas. Una de las criaturas extiende la pinza, un haz anaranjado sale del objeto y les paraliza los músculos. Se sienten ingrávidos, arrastrados hacia la esfera, los pies ya no tocan las tablas húmedas. El embarcadero se aleja como si fuera un recorte de cartón. El agua, vista desde arriba, parece un espejo roto. Dentro de la nave no hay gravedad ni sonido, solo un resplandor difuso que no proyecta sombras. Los seres los colocan sobre una camilla flotante. Una bruma fría les envuelve la piel. Charles siente como algo metálico y curvo se ajusta a su sien, vibrando con un zumbido tan bajo que perfora el cráneo. Calvin, con los ojos muy abiertos, ve acercarse un cilindro que gira y se detiene sobre su pecho, un pinchazo, luego una presión interna, como si le extrajeran el aliento. Intenta gritar, pero el aire no sale. Entonces todo termina. Un chasquido, silencio, oscuridad total. El siguiente instante están de pie en la orilla, las piernas temblorosas, el embarcadero detrás, la esfera alejándose río arriba, elevándose hasta perderse entre las nubes como una luciérnaga moribunda. Ambos jadean, su piel suda hielo. Charles mira el reloj, han pasado apenas 10 minutos, pero la sensación de vacío en la memoria es tan profunda como si hubieran estado días fuera del mundo. Se suben a la camioneta destartalada de Calvin. Conduciendo a trompicones entre maleza y baches, llegan a la comisaría del condado de Jackson a las 10:30. Dentro, el fluorescente parpadea. El sheriff Fred Damond y el capitán Glenn Rader los miran con una mezcla de fastidio y curiosidad. Dos obreros, uno con la camisa rota, el otro pálido como cal, balbuceando algo sobre robots y luz azul. Les hacen sentarse en una sala de interrogatorios recubierta de yeso sucio. Dicen que volverán en un momento.
Cuando las puertas se cierran, una grabadora oculta comienza a girar. La cinta registra golpes de nudillos sobre la mesa, hipos de pánico, susurros entrecortados. Calvin solloza: Dios mío, Charlie, ¿qué nos van a hacer? Charles intenta calmarlo, pero su voz también tiembla: hijo, si quisieran hacernos daño ya lo habrían hecho. Tenemos que contarlo todo. Ninguno sabe que sus palabras quedan fijadas en óxido magnético. Cuando los agentes regresan y escuchan la cinta, blanquean: aquello no parece actuación. Si era un truco, los dos pescadores merecían un Oscar. A medianoche los llevan al hospital de la base aérea Kessler. Les toman muestras de sangre, radiografías, cultivos de piel. No hallan drogas, ni alcohol, ni heridas visibles, salvo 2 diminutos orificios en el antebrazo de Calvin y una cicatriz en forma de media luna detrás de la oreja de Charles. Los médicos no encuentran explicación. El parte oficial dirá: ninguna anomalía significativa, pero el rumor de pasillo en la base es otro: contaminación radiactiva ligera. A la mañana siguiente, la prensa ya acampa frente a la comisaría. Hombres robot raptan a 2 trabajadores, rezan los titulares de The Mississippi Press. Hickson y Parker aparecen ante los flashes con ojos hundidos y manos temblorosas. Un reportero pregunta si venderán los derechos de la historia. Charles responde que lo único que desea es dormir sin pesadillas. Calvin, con la voz rota, dice que ojalá nunca hubieran ido a pescar aquella noche. Pocos días después, Charles accede a someterse a un polígrafo administrado por un examinador de la Armada. Pasa cada pregunta, no muestra engaño al describir la forma del objeto ni las criaturas que los tocaron. Calvin, más frágil, sufre un colapso nervioso durante la preparación y los médicos suspenden la prueba. La noticia corre: el detector respalda la abducción de Pascagoula. La oficina del sheriff recibe llamadas de todo el país. Algunos ofrecen dinero, otros insultan. Las semanas siguientes son un carrusel de incredulidad y miedo. Charles descubre pequeñas marcas moradas que aparecen y desaparecen en su muslo derecho. Calvin despierta aullando de terror cada noche, convencido de que unas pinzas metálicas le rozan el tobillo. Va perdiendo peso, le sudan las manos ante cualquier luz fluorescente. Declara: ellos dijeron que volverían. Nadie sabe a quién se refiere, pero nadie quiere dormir solo en Pascagoula. En noviembre, un ufólogo de Nueva Orleans, J. Alan Hynek, entrevista a ambos. Encuentra inconsistencias mínimas, colores de paredes, número de luces, pero la esencia coincide: paralización, figuras no humanas, examen médico, liberación. Hynek declara que el caso posee elementos que lo sitúan entre los más creíbles. Sus palabras encienden la controversia nacional. Los escépticos responden que Hickson busca publicar un libro y que Parker es su cómplice sugestionable. Sin embargo, Parker se retira de la vida pública durante décadas, rehúye entrevistas y rechaza pagos. En 1983 Charles publica UFO Contact at Pascagoula. No se hace rico, pero la historia queda fijada. 10 años más tarde, Charles muere de una insuficiencia cardíaca. En su lecho de hospital afirma que nunca cambió una sola línea de su relato. Calvin Parker vive en silencio hasta 2018, cuando, aquejado de cáncer renal, decide romper 45 años de mutismo y publica Pascagoula, The Closest Encounter. Allí revela que tuvo nuevos recuerdos bajo hipnosis, una sala donde flotaban esferas luminosas mostrando imágenes de planetas desconocidos y, sobre todo, la certeza de que los seres no eran malvados, pero tampoco comprenden nuestro dolor. El 24 de agosto de 2023, Calvin muere rodeado de su familia. 2 semanas antes había entregado a su editor un epílogo donde aseguraba haber visto de nuevo la luz azul en sueños, esta vez sin miedo, como una invitación a regresar. Blogs.com. En abril de 2024, Netflix estrena el documental Files of the Unexplained. Pascagoula organiza una velada pública al aire libre para ver el episodio. Cientos de vecinos se reúnen a pocos metros del embarcadero original, iluminado ahora por focos turísticos, para escuchar la vieja cinta policial reproducida en altavoces de alta fidelidad. Cuando la voz de Calvin, quebrada en 1973, suplica: no sé si volverán, un silencio reverente recorre la multitud. Blogs.com. Hoy, un marcador histórico de bronce se alza a la orilla del Pascagoula. Turistas dejan flores de plástico y pequeños muñecos de extraterrestres verde fosforescente.
Algunos lugareños aún cambian de aceras y ven acercarse a un desconocido con grabadora. Nadie en la ciudad se pone de acuerdo, fue alucinación colectiva, fábula lucrativa o el momento en que algo ajeno al planeta rozó la ribera y nos recordó lo vulnerables que somos. Pero basta quedarse solo en el embarcadero, una noche sin luna, para que el río cuente su propia versión. El agua golpea los pilotes con un ritmo que se asemeja a un pulso mecánico. A veces, dicen, una bruma azulada se eleva sin causa aparente y flota unos segundos antes de disiparse. Y quien la ve siente, en lo más hondo, una punzada indescriptible, la certeza de que dos hombres simples, una década perdida y un instante suspendido en el tiempo bastaron para abrir una puerta que tal vez, solo tal vez, sigue sin cerrarse del todo. El experimento humano, Antonio Vilas Boas 1957. 3 de octubre de 1957. El calor nocturno del campo brasileño envuelve las llanuras de São Francisco de Sales como una manta húmeda. Los insectos zumban en coro mientras Antonio Vilas Boas, un joven granjero de 23 años, guía su viejo tractor Massey Ferguson por los surcos recién abiertos. Trabaja de madrugada para esquivar el sol despiadado del día. Las chispas rojizas del escape dibujan arcos breves en la oscuridad, únicos testigos de su rutina agotadora. Poco después de las 11, un punto rojo aparece en el cielo oriental. Antonio piensa en un satélite soviético. El Sputnik lleva apenas semanas orbitando, pero aquella luz desciende, crece y se desplaza sobre el maizal con movimientos imposibles, avanza, se detiene en seco, sube un tramo, gira como péndulo y vuelve a acercarse, todo en silencio. El motor del tractor carraspea, la garganta de Antonio también. De pronto la luz se abalanza, un óvalo metálico de unos 10 metros de largo, coronado por una cúpula transparente e iluminado por focos púrpura que giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. El tractor muere con un estertor y el campo queda ahogado por un zumbido grave, casi intestinal. Antonio salta del asiento y corre. El barro arcilloso succiona sus botas, un viento caliente, con olor a ozono, sopla desde la nave y le arde en la piel. De la panza del objeto emerge un trípode extensible que se clava en la tierra sin levantar polvo. Antes de alcanzar la cerca de alambre, Antonio siente que algo lo sujeta, un abrazo duro, metálico, alrededor de la cintura. Se revuelve, lanza un puñetazo al vacío. 4 figuras lo rodean, humanoides bajos, trajeados con monos grises ajustados, cascos opacos en forma de huevo, tubos respiratorios cruzando la espalda. De sus guantes emergen pinzas flexibles que se enroscan en los brazos de Antonio como sierpes de acero. Un túnel luminoso lo traga. La gravedad desaparece. El granjero flota por un corredor estrecho que huele a químico estéril y a metal fresco. Intenta gritar, pero la voz rebota dentro de un casco transparente que le colocan de un tirón. El vidrio se cubre por dentro con un vapor dulce que lo aturde. Sus ropas se desprenden, su cuerpo aterriza, o así lo siente, sobre una camilla acolchada que vibra en pulsos rítmicos. Brazos mecánicos emergen del techo. Uno con copa de cristal succiona sangre de su barbilla, otro rocía su piel con un fluido espeso que se seca al instante y deja una sensación de hielo microgranulado. Una aguja larga penetra su mentón, otra raspa la cutícula de su uña izquierda. Se abre una compuerta. Entra un humo azulado y, tras él, una figura distinta, estatura similar a la suya, cabellera plateada, ojos oblicuos color miel, pómulos altos, labios finos. Lleva un traje translúcido que se adhiere como segunda piel. Sin decir palabra, lo observa con una mezcla incomprensible de curiosidad y cálculo. La camilla desciende, imanes invisibles liberan los tobillos de Antonio. Tiembla, pero el aire denso lo sostiene. Esa figura se acerca, posa la mano sobre su pecho y marca un ritmo, su corazón se desacelera hasta un tambor sordo. La mujer, si ese término aplica, hace un gesto y el suelo se cubre de luz rojiza. Antonio percibe un aroma almizclado que ahoga el miedo y despierta un pulso primitivo. El ser le acaricia el rostro, guiando su mirada a los ojos ámbar que parecen tragarse cualquier reflejo. Luego, en un silencio casi reverente, lo invita a consumar un acto que Antonio entenderá décadas después como una especie de cruce experimental. El encuentro es breve, casi clínico, y sin embargo él asegura sentir un éxtasis desconectado de lo humano,
placer y terror fusionados como truenos sobre una selva negra. Al terminar, ella dibuja con el dedo un zigzag en el vientre de Antonio, sonríe, o imita una sonrisa, y señala primero su vientre, luego el cielo, como prometiendo un regreso. Lo conducen de nuevo por el corredor. Antes de bajarlo al campo, un ser le entrega un pequeño cilindro metálico del tamaño de un lápiz labial, emite un brillo rojo y exhibe en su tapa símbolos que recuerdan constelaciones. Luego, un empujón. El cuerpo de Antonio cae desde 1,5 metros sobre la tierra húmeda. La nave retira el trípode, asciende en espiral y desaparece tras un fogonazo blanco que, por un instante, convierte la noche en mediodía. Las piernas no le responden, el reloj pulsera marca las 3:15 de la mañana. Han pasado más de 4 horas. Antonio se arrastra hasta el tractor, que arranca sin problemas y conduce a casa con náuseas y fiebre. Horas después, su madre encuentra su piel cubierta de erupciones rojizas que arden como brasas. Al tocarle la cabeza, siente que el cuero cabelludo hierve, un termómetro de mercurio estalla en 41 grados. Durante semanas sufre insomnio, pérdida de apetito, hemorragias nasales y moretones que cambian de color como paleta de artista. Un médico de la cercana ciudad de Uberaba anota radiación leve y quemaduras de primer grado inexplicables. La familia calla por miedo al ridículo, pero el 4 de febrero de 1958, tras leer un artículo sobre platos voladores en O Cruzeiro, Antonio viaja a Río de Janeiro y busca al periodista ufólogo José Martins. Relata todo en detalle. Martins convoca al abogado y pionero de la ufología brasileña, Dr. Olavo Fontes, quien ordena análisis de sangre, orina y semen. Los glóbulos blancos de Antonio están disparados, hay anomalías enzimáticas compatibles con exposición a radiación gamma, pero ningún laboratorio local puede precisar la fuente. La prensa se ceba, Granjero afirma haber sido seducido por extraterrestre rubia. La historia cruza el Atlántico y aterriza en tabloides británicos, la BBC envía corresponsal. Entre ovacionado y objeto de burla, Antonio mantiene su versión sin cambiar 1 milímetro. Pasa detectores de mentira rudimentarios, repite fechas y ángulos, dibuja la nave y al ser femenino idénticos en cada entrevista. Declina ofertas de circo y rechaza dinero de un cineasta francés que promete fama en Europa. Solo exige que devuelvan el cilindro, confiscado por militares durante un registro casual, o eso alegan, en la casa de sus padres. El objeto jamás reaparece. Los médicos constatan que Antonio presenta un fenómeno extraño, espermatogénesis acelerada. Produce recuentos anormalmente altos de esperma durante los exámenes, aunque su salud general se deteriora, se le cae el cabello en parches y su piel desarrolla zonas hipersensibles donde no crece vello. Aún así, se casa en 1963, tiene 4 hijos sanos y termina la Facultad de Derecho por cursos nocturnos. Abre un despacho en Formosa y se convierte en notario respetado. Siempre que le preguntan, confirma el suceso y declara que la criatura le transmitió telepáticamente que su descendencia sería híbrida de mundos. Nunca especifica si se refiere a sus hijos terrestres o a un linaje lejano en un planeta desconocido. En 1987, 30 años después, investigadores estadounidenses revisan el caso con técnicas modernas, no hallan inconsistencias cronológicas ni contradicciones factuales. El Dr. John Mack, psiquiatra de Harvard, entrevista a Antonio y concluye que no muestra signos de psicosis ni inclinación a la fabulación, calificando su relato de experiencia de realidad extendida. El archivo de la Fuerza Aérea Brasileña, parcialmente desclasificado en 1998, revela patrullaje sobre Minas Gerais esa noche debido a luminosidades no identificadas detectadas por radar, pero la mayoría de hojas están tachadas. Antonio muere en 1991 de una infección respiratoria complicada. Su viuda, Gabriela, custodiará hasta su muerte en 2013 un cuaderno donde él registró cada 23 de octubre sueños recurrentes, un cielo rojo, una figura de ojos miel cruzando un puente de luz, el zigzag sobre su vientre transformándose en constelación. El cuaderno se exhibe hoy en el Museu da Imaginacao, Sao Paulo, junto a una réplica de su tractor y la fotografía de la cicatriz triangular que conservó toda la vida justo debajo de la barbilla. Hay quienes explican el caso como alucinación inducida por pesticidas organofosforados, otros hablan de represión sexual y fantasía colectiva avivada por la fiebre ovni de los 50.
Sin embargo, ninguna teoría terrestre disuelve del todo aquel óvalo brillante que paralizó un motor, ni las quemaduras radiactivas detectadas en un campesino sin acceso a tecnología, ni el cilindro con símbolos estelares perdido en alguna bodega militar. Y cada octubre, cuando la primavera brasileña enciende los cielos con tormentas eléctricas, algún granjero de São Francisco de Sales aún mira hacia el maizal iluminado por relámpagos y se pregunta si, en el chisporroteo del aire, no se esconde la misma vibración que un día arrebató a Antonio Vilas Boas y lo devolvió marcado por un recuerdo que ningún médico, juez o escéptico logró arrancar de su mente. Sin final en el radar. La desaparición de Frédéric Valentich. 21 de octubre de 1978. El crepúsculo se derrite sobre el estrecho de Bass, encendiendo franjas carmesí entre nubes bajas que huelen a sal y motor diésel. En la plataforma de Moorabbin, un pequeño Cessna 182L blanco, matrícula DHDSY, tiembla al ralentí mientras el piloto ajusta por última vez los instrumentos. Se llama Frederick Valentich, 20 años, rostro lampiño, uniforme civil impecable que contrasta con una mano izquierda que no deja de temblar. Ha acumulado apenas 150 horas de vuelo, pero sueña con la fuerza aérea. Esta travesía nocturna a Ken Island, un islote de campo y vacas perdido entre Tasmania y la costa sur de Australia, es, para él, un paso más hacia las alas doradas. 18-19, Valentich despega. La torre autoriza nivel de crucero a 4.500 pies. El Cessna se eleva suave, realiza viraje a rumbo SSO y se adentra sobre las aguas, dejando atrás la línea luminosa de Melbourne. Dentro de la cabina el intercom amplifica el clic vibrante de cada interruptor, el susurro mecánico del carburador y el pulso regular del transmisor VHF, compañía que mitiga la soledad creciente. Bajo las alas no hay nada salvo un espejo negro que refleja estrellas aún pálidas. A las 19 la luz del día cede, el horizonte se hace una cicatriz morada. Valentich solicita cambio de frecuencia al control de tránsito de Melbourne. Lleva una lata de combustible extra para la vuelta, 2 chalecos salvavidas, bengalas. Su padre le advirtió del clima cambiante del estrecho, pero los pronósticos aseguran cielo abierto. Sin embargo, algo perturba sus nervios, expectativas no cumplidas o tal vez los rumores, muy vivos entre pilotos amateurs, de misteriosas luces que merodean las rutas VFR a través de Bass Strait. 19-6, con la costa ya oculta, Valentich informa de condiciones normales. Fuera, el crepitar del viento se mezcla con la voz monótona del controlador, Steve Roby, que vigila 5 aeronaves sobre su pantalla verde fósforo. Todo rutinario, hasta que, a las 19:09 y 27 segundos, Valentich irrumpe. Melbourne, aquí Delta Sierra Juliet, se ha aproximado una aeronave desconocida a mis 12 en punto. Pide confirmación de tráfico. El radar no muestra nada. Roby pregunta altitud. Valentich vuelve con voz crispada. Ahora está 1000, pies por encima de mí y bajando, luces verdes. 4, parece brillante, metálica. 19 horas 11 minutos y 48 segundos, el controlador intenta identificarla, quizás un Fokker civil, un avión militar fuera de plan, un eco falso. No hay respuesta clara. Valentich describe la nave maniobrando en círculos, juego que lo obliga a virar de forma brusca. Añade que su motor comienza a rugir de manera desigual, como si algo interferiera con la mezcla de combustible. La tensión sube cada 60 segundos, el cuaderno de transcripción, conservado hoy en el Archivo Nacional, muestra frases cortantes, desordenadas, nave alargada, luz estacionaria encima, no es avión. 19 horas 12 minutos y 50 segundos, Valentich declara súbitamente, Melbourne, ya no es aeronave, es algo que está orbitando y tiene luz verde fluorescente. Roby, con voz firme, solicita rumbo y acción evasiva. Valentich gira al oeste, la misteriosa luz imita la maniobra. El Cessna pierde 100 pies, recupera, vibra. Se escucha un chasquido parecido a un latigazo eléctrico en la frecuencia. 19 horas 14 minutos y 30 segundos, llega un susurro casi inaudible. Está sobrevolándome, no es un avión. Segundo y medio de silencio. El controlador pide que confirme intenciones. Valentich responde, se cierne sobre mí, el motor está tosiendo, se oye un golpe sordo, tachonando la grabación con ruido de estática, tengo que ir a Ken Island, la frase se disuelve.
Roby informa a su supervisor, se inicia protocolo de posible colisión. El radar sigue vacío salvo el eco débil del Cessna. 19:16, Valentich rompe de nuevo, voz ahogada, mezclada con un traqueteo metálico. Melbourne, aquella cosa se ha acercado otra vez. Parece estacionarse. No sé qué hacer. En la torre, los técnicos intercambian miradas incrédulas. Piden altura, Valentich declara 4.500 pies, luego corrige, ahora 3.500, descendiendo intencional, para escapar de la intercepción. Dice ver luz brillante arriba y superficie lisa, brillante, metálica, con luz verde pulsante. 19 horas 18 minutos y 46 segundos, última transmisión coherente. Mi motor, aún tos, sonido abrasivo, como si arrastraran hierro sobre hierro. Eso, no es un avión, se corta. Lo que sigue durante 17 segundos es un chirrido entrecortado, descrito en el informe oficial como ruido metálico rasposo, constante, 300 Hz aproximadamente. A las 19:19 y 5 segundos el canal queda en silencio. DHDSG jamás responde a los siguientes llamados. Las primeras horas son caos, se contacta a todos los aeropuertos isleños, nadie ha visto aterrizar a Valentich. A las 23 despegan helicópteros U-1 de la Royal Australian Air Force, lanchas de guardacostas zarpan desde Cairns Cliff, aviones de patrulla marítima rastrean con reflectores cada ola. El mar, negro y denso, regresa solo espuma. Durante 4 días, 13 aviones, 8 barcos y más de un centenar de voluntarios peinan 1,000 kilómetros cuadrados. Hallan maderas, algas, redes viejas, pero ni un remache del Cessna. La opinión pública explota, piloto abducido por ovni. Periódicos sensacionalistas venden decenas de miles de ejemplares, telediarios repiten la cinta del ATC, filtrada por un funcionario, donde se oye la voz temblorosa de Valentich y el zumbido final que hace latir de forma equivocada los parlantes del televisor. Los escépticos ofrecen hipótesis. Estaba desorientado, volaba invertido y vio su propio reflejo, confundió Venus con un aparato, fingió su muerte para cobrar un seguro que jamás existió. Sin embargo, la Oficina de Seguridad Aérea concluye, causa indeterminada, presunta colisión con agua. Añade que el piloto estaba en regla, meteorología favorable, avión verificado 2 horas antes. En 1983, un pescador recupera en Cape Arwe una capota de motor corroída cuyo número de serie coincide con el Cessna 182L. La atribuyen a corrientes del estrecho, mas no aclara la secuencia de hechos. La pieza se exhibe hoy en el Museo de la Aviación de Moorabbin, oxidada, muda, iluminada por un foco tenue que proyecta sombra de dentadura sobre la pared. Para muchos, eso cierra el expediente. Para Guido Valentich, padre de Frederick, no. Él escucha cada aniversario la cinta original, sonido digitalizado, amplificado, repurificado por técnicos, y jura oír, entre los crujidos, una vibración ajena al motor, algo que hace cosquillas en la médula. Insiste en que su hijo partió con seres de otro lugar, confía en que algún día volverá igual de joven, como en la última fotografía familiar donde Frederick sonríe con sus gafas de sol Ray-Ban y la insignia de aprendiz de vuelo. 30 años después, testigos silenciosos rompen el miedo, pescadores informan haber visto, aquella tarde, una luz verde cayendo en picado sobre el estrecho. Una pareja que acampaba en Apollo Bay describe un disco brillante haciendo bucles. Los informes fueron archivados por la policía local sin mayor investigación, y sin embargo, todo sigue siendo mar. Al atardecer, cuando Bass Strait se tiñe de naranja violado, las corrientes traquetean como si mordieran algo en sus fauces invisibles. Se dice que, a veces, la radio náutica capta un lamento estático, una voz que repite Delta Sierra Juliet antes de extinguirse. Habladurías de muelle, quizá. Pero entre los tripulantes veteranos, nadie se burla, porque en la inmensidad líquida, el eco de una llamada sin respuesta pesa tanto como un casco vacío flotando a la deriva. Hoy, el registro de vuelo de Frederick descansa en una vitrina de cristal al pie de la pista 35 de Moorabbin. Las últimas anotaciones están hechas con tinta negra apresurada, salida 1819/diagonal y Dieken Allen 1933/diagonal combustible extra, OK. El cuaderno permanece abierto justo en esa página, nadie se atreve a pasarla. Es la hoja que separa la rutina del abismo, la que recuerda que basta un minuto, un destello verde,
un zumbido metálico, un ruido que muerde la frecuencia, para que el cielo se trague un avión y lo borre del radar como si nunca hubiera existido. Y en el borde de esa hoja, una mancha borrosa, quizá una gota de sudor o de combustible, dibuja un pequeño círculo. Hay quien dice que parece una órbita. Otros afirman que es solo tinta corrida. Lo cierto es que, cuando la miras de cerca, da la impresión de expandirse, tragándose letra a letra el nombre de quien la escribió, hasta que el silencio vuelve a llenar la cabina y la señal del radar desaparece, una vez más, sin final.